leyendo el texto de hoy. Es un texto extenso y además tiene dos eventos consecutivos. Está esta tormenta en el lago de Galilea y después un destino inesperado, no sé si para Jesús, pero por lo menos para los discípulos, ¿verdad? Y vieras que curiosamente este evento de Jesús calmando la tormenta es el preferido de Lucas, mi hijo mayor. Yo me recuerdo, esta es la razón por la que es preferido, yo me recuerdo que cuando estaba más chiquitito, de hecho no sé si tal vez tendrá, no sé, 3 años tal vez, 3 años, 4 años, entonces yo me sentaba con él y leíamos unas historias, y recuerdo que leyendo esta, uno con los niños siempre quiere como dramatizarlo, hacerlo como más activo para que ellos sigan la historia. Entonces yo le estaba contando a Lucas que los discípulos se montaron a la barca con Jesús, que Jesús estaba cansado y se acostó a dormir, pero que en eso vino una gran tormenta. Entonces yo agarré las cobijas y le dije a Lucas que la cama era la barca, entonces que se montara la barca. Entonces yo comencé a agarrar y a hacer las cobijas así. Y Lucas estaba metido en el evento, ¿verdad? Nos ahogamos y no sé qué. Entonces lo que yo estaba haciendo era así, bueno, entonces hay que despertar a Jesús. Con la sorpresa que mi hijo Lucas me dice, no lo despierte, déjenlo, que aquí está la tormenta, no sé qué. Y yo, Lucas, sí, yo sé, pero en la historia, Jesús viene y calma la tormenta. Y me dio mucha risa porque para él, dijo, no, yo estoy disfrutando de este juego de las cobijas en la cama con la tormenta. Así que síganme para más consejos, para enseñar a sus hijos. Ya después le dije, no, Jesús, en el susto de ellos, como vimos en el texto, buscan a Jesús y acuden a Jesús para que los salve de semejante cosa. Entonces, metiéndonos en el texto y queriendo aprovechar el tiempo, porque otra vez es mucho texto, quiero tratar de conectar estos dos eventos, solo que no lo voy a hacer forzoso. La razón por la que no es forzoso es porque son consecutivos. O sea, para llegar a Gergesa, al lugar donde Jesús quería dirigirse, debía cruzar el lago de Galilea. Entonces, esto es un evento que antecede al otro, ¿verdad? O sea, van conectados. Hay gente que asocia un poco el tema de la tormenta con el tema de encontrarse los demonios, pero no hay mucho en el texto para aseverar algo así. Lo cierto del caso es que en camino se topan esta gran tormenta. Quiero hablar primero de contexto y después quiero referirme un poquito al tema grande. Hay varios temas en el texto y eso es uno de los retos de estudiar y compartir esta mañana un texto como este, es que hay muchísimos temas y al final hay que escoger. Y en mi esfuerzo de escoger creo que voy a enfocarme en un tema grande que es el que veo que sale por el texto en varias formas, en varias maneras. Pero bueno, queriendo repasar el por inicio, quiero hablar cosas del contexto que algunas parecen obvias, pero es bueno marcarlas. La número 1 es que dice que él le dice a sus discípulos que crucemos y usa esta expresión al otro lado. Si uno toca cajón y después quiere escribir, mala idea. No lo hagan. Viene esta idea de cruzar al otro lado. Yo no sé si ustedes lo notaron, pero además lo menciona varias veces. Dice el 26, naveguemos hasta la región de los Gerasenos. La región de los Gerasenos está asociado con el otro lado del lago. Lo primero que quiero explicar aquí es, en aquel tiempo, todo lo que tenía que ver con el costado oeste de Galilea eran pueblos judíos y combinación de asentamientos y pueblos griegos romanos. Pero esta sección tenía que ver con el territorio que históricamente había sido israelita, judío. Al otro lado es una expresión que uno podría tomar desapercibido, pero al otro lado literalmente significa el lado donde los judíos no van, el lado donde no hay pueblos judíos, el lado donde ningún judío iba a ir por ninguna razón. Al otro lado está Gergesa, por eso dice el 26 que en la región de los Gerasenos, al otro lado, inclusive usa esta expresión de al frente de Galilea, y es que literal, hubiera traído un mapa, pero literal, a un lado de Galilea está Betsaida, Capernaum, Corazín, está Magdala, está Tiberias, hay varios pueblos. Y de hecho Jesús pasa muchísima parte de su tiempo en este lado, pero al otro lado, al que llaman al frente de Galilea, o sea, al frente de estos lugares, está en este otro lugar menos poblado, pero además poblado por solo asentamientos de influencia y de historia griega. De hecho, Gergesa es una de las 10 ciudades que conforman una región grande que se llama Decápolis.
Se llama Decápolis porque son las 10 ciudades griegas, romanas, y en medio de esas 10 ciudades no hay asentamientos, no hay grupos de judíos. O sea, es un lugar muy separado. Así que de entrada lo que quiero que sospechemos es que Jesús está llevando a sus discípulos a un lugar donde sus discípulos no pidieron ser llevados. Y tiene esta connotación de que vamos allá. Jesús presuntamente parece estar cansado y él decide dormir, lo cual es interesante porque la pregunta que uno podría pensar es: o la tormenta no fue tan grande, o el sueño era mucho, o algo pasó ahí. Pero él decide dormir y en medio se desata esta tormenta, que quizás lo que más quiero enfatizar aquí y que va a conectar con uno de los temas es lo apremiante de la situación. Los discípulos fueron a despertarlo y dice que gritaron y dijeron: nos vamos a ahogar. La mayoría de esos discípulos que están ahí, ¿a qué se dedicaban? ¿Alguien recuerda? Pescadores. ¿Cuántas veces estuvo esa gente en un barco en medio de Galilea? Infinidad de veces. Y ahí está Pedro, está Juan, está Jacobo, está Andrés, que sabemos que eran pescadores. Quizás los demás no lo eran, pero sabían, y además era familiar usar el cruzar el lago para ir de un lado al otro. Por cierto, el lago de norte a sur creo que son 21, 22 kilómetros, yo puse esto en las notas, y de este a oeste son 12 kilómetros. No es de extrañar que en algunos textos hablen del mar de Galilea, porque parece un cuerpo de agua bastante grande y significativo. Ellos están cruzando, para que tal vez me entiendan, están cruzando de noroeste a el este, hasta el sureste, digamos, un poquito en diagonal. Y debemos pensar que esta tormenta fue lo suficientemente grande para que varones mayores gritaran. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a un hombre varón gritando y además con esta sensación inminente de nos vamos a ahogar? Esta tormenta es gigante. Y surge además otra pregunta interesante: ¿qué tan frecuentes eran las tormentas en este cuerpo de agua, ¿verdad? Y hay un fenómeno. Esa era una pregunta que yo la hice porque una de mis cosas que yo pensaba, y además no podemos estar seguros, pero yo decía: ¿esta tormenta fue de origen natural? O sea, del viento, de una tormenta, de la lluvia, ¿o fue de un origen divino? O sea, Dios preparó este lugar. Respuesta definitiva: no sé, y no tenemos cómo saber. Lo cierto del caso es que en este lugar sí era conocido un fenómeno de tormentas, que es un fenómeno no tan aislado. Ustedes recuerdan que cuando hay fuertes vientos calientes de un lado que se topan con vientos fríos, causa un choque que genera esta idea de los torbellinos. Bueno, en el norte de Galilea, los vientos que vienen del oeste vienen del Mediterráneo. El Mediterráneo es frío, frío, frío. Pero el lago de Galilea, el río Jordán y el mar Muerto tienen un origen tectónico de dos placas que hicieron esto y generaron un cuerpo de agua aquí y un cuerpo de agua aquí conectado por el río Jordán. Pero esto viene de una falla que viene desde la parte sur de África. De hecho se llama la falla sirio-africana. Pero entonces eso creó una cordillera que de alguna manera enrumba los vientos calientes del sur que vienen de la parte desértica y suben. Entonces en la parte de la planicie y del cuerpo de agua se unen del sur el aire caliente que viene del desierto, pero del costado oeste el aire frío. Entonces esto explica que la tormenta esta es muy probable que no era tan aislada, porque hasta en la época moderna se tienen registros de tormentas de este tipo. El lago de Galilea es un lago que tiene 48 metros de profundidad, así que tampoco era como una gran cosa o poca cosa quedarse ahí parado. Ese es el evento. Les estoy describiendo un poquito el contexto y la manera en que estos discípulos respondieron. Jesús se levantó y reprendió al viento y a las olas, y se apaciguó y todo quedó tranquilo. Y aquí hay un primer contraste. El pasaje, voy a marcar algunos contrastes. Quedó tranquilo. Entonces, vea el contraste: gritaron y quedar tranquilo. Jesús se despierta, lo sacan del sueño. ¿Era chichoso Jesús cuando lo despertaban? El texto no lo dice, no lo sabemos.
Pero lo cierto es que él reprende al viento y las olas, todo queda tranquilo, y viene la reacción de los discípulos en la que quiero que notemos varias cosas. Él de alguna manera les señala, les dice, ¿dónde está su fe? Y aquí hay que entender fe, no desde un sentido estricto de fe en el mensaje de Cristo, o fe en Cristo, o en el poder de Cristo, sino en el ejercicio más sencillo de la fe, que la fe es confiar. Entonces la pregunta aquí de Jesús es, ¿dónde está su confianza? ¿Por qué están temerosos? No está haciendo necesariamente un señalamiento de fe desde, no han creído el Evangelio y que yo soy, eso sería complejo de aseverar que los discípulos tenían un entendimiento de esto. Aquí es donde está su confianza. No confían de que yo estoy aquí con ustedes. Y entonces esta es palabra clave y se la voy a poner en rojo para que vean. Con temor y asombro. Ellos dijeron, ¿quién es este que manda a los vientos, el agua y le obedece? ¿Quién es este? Que es una pregunta interesante porque revela que los discípulos están impresionados que a pesar de que han visto a Jesús hacer milagros de sanidad, hacer milagros de liberar a hombres y mujeres de demonios, esto es algo nuevo. ¿Cómo es posible que este hombre manda la fuerza de la naturaleza, los vientos y el agua, y todo se apacigua? Es una pregunta interesante porque es como cuando usted dice, yo conocía varias cosas de Daniela, pero de repente Daniela dice o hace algo que me sorprende y dice, ¿quién es esta? ¿Usted alguna vez ha tenido la sorpresa de que ve un evento, una palabra, una acción de una persona que te hace conocer más de esa persona? ¿Verdad? Es cuando alguien tiene un don o un talento oculto y de repente en la fiesta de Navidad agarra el micrófono y pone el karaoke y canta y todo el mundo dice, pero ¿quién es este que canta, verdad? En las fiestas aquí hay algo interesante de notar a Jesús en su intención de revelarse, y usa un acontecimiento un poco catastrófico y un poco tenso para decir, yo soy este, y aquí está el tema, tengo autoridad, y aún la autoridad de Jesús sobre la naturaleza y los elementos, el agua, el viento y lo demás. ¿Quién es este? Era una buena pregunta. Es una buena pregunta para que nosotros constantemente hagamos, cuando nos acercamos a la Biblia, ¿quién es este? ¿De quién estoy aprendiendo? ¿Cómo Cristo se está revelando en este texto? Entonces dice que al desembarcar, Jesús, me adelanté. El 26, navegaron hasta la región de los Gerasenos, al otro lado, al frente de Galilea, y al desembarcar Jesús, un demonio que venía del pueblo salió a su encuentro. Interesante comitiva de recepción. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino que en los sepulcros. Y yo quiero que escuche esto, porque todo es tenebroso realmente. Escuche la descripción, imagínense. Vivía en los sepulcros, el hombre estaba desnudo, no estaba en la casa, y dice que vio a Jesús y dio un grito. Ahora, aquí están los contrastes. Vean aquí, dio un grito y arrojándose a sus pies. Aquí hay un grito desesperado, y aquí hay otro grito. Se arrojó a los pies y exclamó con fuerza, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Voy a marcar esto con rojo. Y viene esta palabra que quiero que la subrayen. Ruego, te suplico que no nos atormentes. Y una cosa interesantísima del pasaje es que este hombre desnudo, que más adelante vamos a ver que lo habían encadenado, que estaba en los sepulcros, que gritaba, que varias veces los demonios lo habían atormentado, da miedo. Yo por lo menos, yo a Garguesa no voy, ¿verdad? Yo no iría. Pero aquí hay algo interesante que es digno de exaltar del pasaje, y es que la manera en la que Jesús llega y lo recibe este hombre no genera miedo en Jesús, genera miedo en el demonio, al punto que grita, se arroja a los pies de Jesús y exclama, ¿por qué te entrometes? Y aquí hay otra cosa riquísima del pasaje. Mientras los discípulos están diciendo, ¿quién es este?, reconociendo algo de Jesús, pareciera que los demonios no tienen ninguna duda de quién está delante de ellos. Y dice algo interesantísimo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. O sea, es la declaratoria de la identidad de Jesús
tal cual es. ¿Sabe quién dice esto? Unos cuantos eventos más adelante. Pedro. Cuando Jesús le pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y después le pregunta, ¿y ustedes qué dicen de mí? Pedro, revelado por el Padre, afirma Jesús, dice, eres Jesús, el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y veo un contraste porque mientras vemos a los discípulos sorprendidos de que Jesús ahora muestra este tipo de milagros, por otro lado vemos a este endemoniado con la certeza de que está delante del mero. Y ante ese encuentro, lo único que le queda es rogar, suplicar que no lo atormente. ¿Qué le dice este pasaje? Esas cosas que están en rojo hablan de la autoridad de Jesús, que aún los demonios lo reconocen y tiemblan. Y todo el pasaje va a girar el resto del pasaje va a girar mucho en torno de esa reacción y eso que está sucediendo. Entonces voy a avanzar un poquito aquí, voy a moverme al 29. Y es que Jesús ordenó, otro tema de autoridad. Jesús había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces. Y aunque le sujetaban los pies, las manos con cadenas, lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. O sea, todo esto lo voy a marcar en negro. Yo por eso me puse camisa negra hoy, justamente. Espíritu maligno se apoderó de él, lo amarraban, pies, manos con cadenas, y él rompía las cadenas y lo arrastraba a lugares solitarios. Aquí hay una cosa muy curiosa, simbólica, y es que si hay algo que quisiera Satanás y los demonios crear en nuestra vida es aislarnos, sacarnos de casa. Recuerda que no está en casa, está en los lugares de muerte, está desnudo. ¿Sabe qué implica la desnudez? La vergüenza. Quiere decir que Satanás, contrario a todo lo que Dios quiere producir en nuestra vida, produce aislarnos, atormentarnos, encadenarnos, desnudarnos y evidenciarnos para que haya vergüenza hasta que estamos ahí en un sepulcro, porque estamos muertos. Aquí estoy haciendo nada más una acotación del valor simbólico de estas cosas. Y aquí viene una parte que hay que tener cuidado de entenderla. Describe un poco, dice 30, ¿cómo te llamas? Jesús, refiriéndose al hombre endemoniado, y le dice Legión. Hay una película de miedo que se llama Legión, no es muy buena, pero bueno. Legión le responde y dice, respondió porque habían entrado en él muchos demonios. Y esta sección, el 30 y el 31 dice, y estos suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Otra vez, el ruego y la súplica. Y dice que no lo manden al abismo. Yo quiero que usted conecte la circunstancia y el reconocimiento que tiene este hombre de quién es Jesús con un sentido también de juicio. Aquí hay un tono de juicio. ¿Por qué? Los demonios saben que hay un juicio que viene para ellos. Y delante de ellos tienen al juez. Y la reacción es, porfis, no te entrometas, danos tiempo, no nos lances donde sabemos que vamos a ser lanzados, que es este lugar de castigo eterno, el abismo. Y la otra cosa que es interesante es, Jesús se permite hablar con el demonio porque es un ejercicio de juicio. ¿Quién es el que habla y pregunta en un juicio judicial? ¿Quién es el que habla y hace las preguntas? El juez. Por si acaso no le habla a los demonios, ¿verdad? Una cosa es Jesús el juez, todopoderoso, y otra cosa es usted. Pero algo que me encanta es que aquí tenemos a los demonios temblando y tenemos al juez, y el juez en ese estrado de poder y autoridad, que vamos a enfatizar muchísimo, le está diciendo, ¿cómo te llamas? Si ven el tono, no está ¿cómo te llamas? Eso es importante entenderlo. Muchas veces, no pienso que con una mala intención, pero tal vez con una mala precisión bíblica, pensamos que Jesús y Satanás están al mismo nivel y se están echando un pulso y hay que hacerle porras a Jesús para que no pierda, lo cual es una falacia, es una mentira. Jesús es todopoderoso. No hay ningún punto de comparación con las fuerzas y la influencia del poder de Satanás y los demonios con Jesús. Este es un pasaje precioso porque vemos la dinámica donde Jesús está desde un sentido de juez
omnipotente y poderoso, determinando y hablando, y el otro lado es un lado temeroso, de súplica y de ruego. Y entonces viene esta parte que además es muy pintoresca. En 32 había una colina donde estaban alimentándose una manada de muchos cerdos. Estos cerdos nos dan pista de que esto no es un lugar de judíos, ¿cierto? Se recuerda que los cerdos estaban descartados de la dieta de los judíos. ¿Por qué? Yo no sé. Lo que es, digamos, todo lo que es chifrijo, vigorón, no había, era una época muy dura. Ustedes, gracias a Dios, imagínense un tamal sin... No, muy triste. Pero estaban estos animales ahí porque era un lugar no judío. Y entonces los demonios, otra vez la palabra, rogaron. Ya va 2 veces. Ruegan, suplican. Y les rogaron a Jesús que los dejara entrar a ellos. Ve qué interesante. Así que les dio permiso. ¿Sabe quién da permiso? El que tiene la autoridad. Cuando los demonios salieron del hombre, entraron a los cerdos y entonces la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogaron. Al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y avisaron al pueblo. Y fueron por los campos. Por lo que la gente salió a ver lo que había pasado. Aquí hay testigos. Hay que entender que estos que salieron a ver eran estos de origen griego, de otra connotación, de otra cultura. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron, esta escena es maravillosa, porque encontraron a aquel que no podían sostener, aquel que amarraron, aquel que estaba en los sepulcros, de repente lo encuentran como la tormenta. ¿Ven el otro contraste? Lo que era imparable para los discípulos, los que tenían gritando, los que tenían temeroso, de repente Jesús reprende la tormenta y ahora viene el encuentro de la gente, y el que era un escándalo, un terror y el que terrorizaba a la gente, ahora está sentado a los pies. Y esta expresión, sentado a los pies, tiene una connotación especial porque es la expresión que se usaba de cuando un discípulo está escuchando al maestro. Hay una expresión donde dice que Pablo se crió a los pies de Gamaliel, entendiendo a Gamaliel como el maestro que formó, que enseñó, que dirigió a Pablo. La misma expresión que dice cuando Marta y María recibieron a Jesús, y Marta estaba ahí haciendo las tortillas y haciendo la cosa, y María estaba a los pies, que el texto dice es la mejor parte. Dice que estaba sentado a sus pies, y el hombre de quien habían salido los demonios estaba ahí. Cuando los vieron, vea qué interesante, porque se ve todo lo que cambió. Dice, lo vieron vestido y en su sano juicio. Y aquí viene otro tema interesante con la palabra que aparece mucho, y es miedo. Los que habían presenciado estas cosas contaron a la gente cómo el demonio había sido sanado. Y entonces toda la gente de la región de los Gerasenos pidió a Jesús que se fuera. Me imagino que algunos dijeron, si eso van a hacer con las vacas, con las ovejas y con los cultivos, dígale a ese hombre que se vaya porque nos va a echar a perder toda la economía de Decápolis. Así como... Y entonces toda la gente de la región de los Gerasenos pidió a Jesús que se fuera, porque le había entrado, ojo, otra vez la palabra, mucho miedo. Así que él subió a la barca para irse. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios, otro ruego. ¿Cuántos llevamos? Rogaba. Esto es un contraste que hay que notar. Rogaba que le pidiera acompañarlo para que Jesús acompañara a Jesús, pero Jesús lo despidió. Y aquí hay un contraste interesante, porque este hombre pasa a experimentar el ruego de no ser echado, los demonios, digamos, no ser echados al abismo del juicio, del castigo, a la realidad del ruego de quiero permanecer contigo, quiero estar a los pies, quiero seguirte. ¿Ven los contrastes que introduce el texto? Que a mí esta parte es la que me hacía pensar mucho en el tema más grande de este texto, que sin duda es el tema de la autoridad de Jesús, desde el poder de la naturaleza hasta su autoridad sobre el mundo espiritual. El final es riquísimo porque Jesús le ordena otra vez en autoridad y le dice vuelve a casa, del lugar donde no estaba, del lugar que cambiaron de la casa al sepulcro. Le dice vuelve a casa y le dice esto que es increíble: cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Ahora no podría decir todo lo que Dios ha hecho por ti. Dice, es una historia, es un relato corto, porque Jesús ha estado con él si acaso 1 o 2 días, no sé, el texto no precisa este tema. La idea de que esté sentado a los pies de Jesús y que esté en su sano juicio y que esté vestido y todo me hace pensar que hubo un tiempo en el que esto sucedió.
Pero también la recepción de la gente de querer echar a Jesús ahí porque tenían miedo de él, también me hace pensar que tal vez no pasó ni una semana y rapidito le dijeron, mejor vaya para allá. Y así que el hombre fue en obediencia, eso es lo que uno hace cuando escucha la voz de autoridad. El hombre fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho con él. ¿Estamos bien ahí? Este texto es increíble. Usualmente uno podría enfocarse en una cosa y después en la otra, pero yo quise tratar de sumar los dos temas. Y el tema grande que salta a la vista para mí es el tema de la autoridad. Y si siguen sus notas, y si encuentro las mías, aquí está. Después de haber visto el contexto, haber repasado algunos temas claves, quiero repasar nada más este tema al que quiero referirme, de la autoridad. Son varios temas con la autoridad y estas expresiones donde podemos claramente ver una reacción. La autoridad de Jesús en el capítulo 25, el temor y el asombro de los discípulos y la pregunta y la duda de ¿quién es este? Y Jesús claramente está mostrando la autoridad sobre la naturaleza, algo nuevo que se reveló a ellos. Nuestro maestro puede hacer que salga el sol si quiere, que se acabe la tormenta y que se acabe la lluvia. Pero por otro lado, en el 28, el temor de los demonios, que en lugar de hacer una pregunta hacen una afirmación y dice Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Jesús muestra su autoridad sobre los demonios posteriormente, después de la tormenta. El ruego y la súplica de los demonios ante el inminente juicio de parte de Jesús y le dice, te ruego que no me atormentes. Luego vemos el ruego del hombre que Jesús libró de los espíritus para poder ir con él. Te pido, déjame ir contigo. Y al final vemos la autoridad de Jesús consumada en un mandato. El mandato de Jesús, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Este pasaje, tratando de correr un poquito, nos presenta estos dos eventos que marcaron en primera instancia la vida y el entendimiento de los discípulos con quién es este hombre que tienen delante, que parece hacer cosas que yo ni sabía que podía hacer, como calmar una tormenta. Pero después vemos en un segundo momento la vida de un hombre catastrófica, sin ninguna oportunidad de nada. De repente la presencia de Jesús, la palabra de Jesús y la autoridad de Jesús lo saca del sepulcro, de la desnudez, de estar encadenado a otro sentido de libertad, de reconocimiento y de sumisión a la autoridad de Jesús. Entonces, con esa idea en mente y con ese sentido interpretativo, quisiera que pasáramos a algunas conclusiones, algunas aplicaciones que quisiera aplicar para esta parte. Y la número uno es esta: reconocer la autoridad de Cristo. Aquí estamos en el lado que compete a nosotros. Reconocer la autoridad de Cristo te obliga como creyente a conocer a Cristo. O sea, no puedo conocer su autoridad si no conozco a Cristo. Y otras veces he mencionado a veces se nos ha revelado un Cristo, un Cristo que salva. Entonces yo quiero ser salvo por Jesús. Pero no se nos ha presentado al Cristo de autoridad que dice qué hacer, cuándo hacer y cómo hacer. Entonces, en Latinoamérica quiero el Cristo que me salva, pero no quiero el Cristo que me dice qué hacer y cómo hacer. Es como que quiero la mitad de Cristo. Es como sírvame la mitad de Cristo para que rinda Cristo para todo el mundo. Yo me quedo con el Cristo que salva. Pero no, Cristo que salva, salva por autoridad. Y también por autoridad, esa autoridad entonces recae en nuestras vidas. Quiere decir que no puedo tomar una parte de Jesús, su parte tal vez más afectiva, más cariñosa, más del maestro, más que cuida. También tengo que tomar el Cristo que me dice, esto funciona así, este es mi designio, esta es mi voluntad. Entonces, en mi proceso, como ser creyente, debo darme la oportunidad de conocer a ese Cristo para entender su autoridad por sobre todas las cosas. Varias cosas que podemos notar en el texto. Primero, reconocer la autoridad de Jesús en el mensaje. O sea, el Padre se revela en Cristo. Toda la autoridad le ha dado el Padre. Eso es la autoridad en la revelación. O sea, Cristo es la máxima revelación, la imagen del Dios viviente. Además nos afirma la fe que hemos creído, refiriendo al Evangelio. O sea, el mensaje del Evangelio, muerte y resurrección,
es la autoridad manifiesta de Cristo. Y finalmente reconocer la autoridad plena de Cristo sobre, ojo aquí, lo terrenal, lo natural, lo espiritual, sobre Satanás, los demonios, sobre el pecado y la muerte. La autoridad de Cristo es plena, completa, para todos, humanos, poderes, potestades, dominios, en lo terrenal, en lo natural, en lo cotidiano. Entonces, entender o reconocer esa autoridad viene de mi caminar en Cristo y recibir la palabra, número uno. Pero el texto involucra algo interesante y es un evento. Y yo no sé si usted alguna vez ha pasado por alguna experiencia, tal vez lamentable, tal vez triste, donde por ejemplo la paz, la esperanza de Cristo vino a tu vida. Y entonces algo que yo entendía de que Dios da paz a través de una circunstancia, lo experimento. ¿Sí me están captando esto? O sea, yo puedo entender que Dios es el Dios de toda consolación, que nos cuida, que nos guarda. Pero cuando pierdes a un ser querido, pasas de yo sé que Dios cuida y que Dios guarda, a la experiencia vívida de Dios me cuida, Dios me guarda, me consuela y me da paz. Entonces la autoridad no solo tiene la idea de conocer y reconocer, pero en el reconocer tiene que venir el vivir estas cosas. Los discípulos en un evento en medio de la tormenta reconocen la autoridad. Obviamente el tema de la tormenta siempre da para una aplicación de las tormentas en la vida. ¿Verdad? Es como la típica forma de amagrar este texto y decir, Jesús viene y pone paz a las tormentas en tu vida. ¿Sí lo hemos escuchado algunas veces? Y está bien, por si acaso, o sea, es una forma metafórica de referirse a esto. Metafórica y no tan metafórica, porque justamente sus discípulos sentían que perecían. Y en medio de lo que era una catástrofe gigante para ellos, Jesús seguro hizo así. Y digo, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Y con su autoridad calma la tempestad. Yo he experimentado eso en mi vida. Cosas en las que yo decía, ay, hasta aquí me la presto. No, ya esto no puede ser, chiquillos. Tráiganme para escribir el testamento. Yo tengo 3 guitarras. Entonces le dejo una, es lo que le quiero repartir. Una a cada chiquito. Yo por eso tuve 3 chiquitos, porque solo tengo 3 guitarras. Yo cuando le dije a Gwen, busquemos la chiquita, ya ella sabía que lo que andaba buscando era una guitarra. Entonces me dijo, no. No, mentira. Pero entonces hay momentos de la vida críticos, álgidos. Y uno siente que no sabe qué va a pasar y de repente la presencia, la realidad de la verdad de Dios trae calma y todo parece funcionar mejor. No necesariamente, ojo con esto, no porque necesariamente Él quitó la situación, solo porque Él me otorgó una actitud correcta y una manera de observar y apreciar aún el sufrimiento. Y entonces lo que era una cosa imposible para mí, de repente Dios lo reveló como algo, una circunstancia, y además formó carácter en mí. ¿Sí me voy a entender? Lo que a veces para nosotros es una gran tormenta, Jesús está tranquilo, no está en crisis, ¿verdad? Uno puede estar en crisis, claro, pero Cristo en su autoridad está en control, no está ansioso, ¿verdad? Como, uy, ¿qué va a pasar? Él está en control, está en pleno de eso. Un par de textos que quiero para enfatizar esta autoridad de Cristo. Por medio de Él, Colosenses 1:16, eso es un texto que habla de la autoridad, del poder de Cristo. Dice, porque por medio de Él fueron creados todas las cosas. Claro, ¿dónde? En el cielo, en la tierra, lo visible y lo invisible, los tronos, los poderes, los principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él. Pregunta, ¿tiene lo creado más autoridad y más poder que el que lo creó? No. Quiere decir que la autoridad máxima reside en aquel que creó y que hizo. Pero de una manera lindísima, en el texto en Colosenses, ahí mismo en el siguiente capítulo 2, del 13 al 15, dice, ustedes estaban en sus transgresiones. Y todos dicen amén. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Este texto lo vimos hace un par de semanas. Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Dice que Él anuló esa deuda y que nos era adversa, clavándola en la cruz. Y ojo el 15. ¿Qué hizo con eso? Derribó o desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público,
al exhibirlos en su desfile triunfal, que habla de un ser creador todopoderoso y un ser que restituye, restaura y marca un camino nuevo y vivo, dice Hebreos, a través del sacrificio de Cristo. Si hay algo de lo que la cruz debe hablarnos, es de la autoridad. Que es interesante, porque uno pensaría, ¿cómo es que este hombre que muere muestra su autoridad ahí? Bueno, es que es una obra en dos actos. Está el entregar su vida, pero está el levantarse en poder. ¿Quién tiene claro eso en el texto? Los discípulos no tanto, claro, no ha pasado. Pero los demonios tienen eso claro, claro, claro. Y ellos saben que son esos que están derribados, derrumbados y humillados. Por eso se tiran al piso. Te suplico que no te entrometas, que no nos mandes al abismo, que es una referencia de un lugar de castigo, una referencia del infierno. Esa parte me encanta porque tiene que marcarnos esa sensación de la autoridad de Cristo por sobre todo. Y Mateo 28, del 18 al 19, un pasaje muy conocido, donde Jesús se acerca a los discípulos y antes de ser llevado al cielo, en uno de estos últimos momentos con sus discípulos, dice: se me ha dado toda autoridad. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí que estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Este enunciado de vayan y hagan discípulos recae sobre la autoridad de Jesús. O sea, toda persona que te da una orden o que te indica hacer algo, lo dice desde una posición de autoridad. Por eso, muchacho y muchacha, joven y joven, no. Si tu papá te dice algo, papá y mamá están en la posición de autoridad. Entonces usted cierra su boca y procede a la obediencia. Haz que yo tengo opiniones, escríbalas en su diario. Papi, es que yo pienso, hágase poeta, hágase filósofo. Pero yo le voy a ahorrar el pensar y te voy a decir qué hacer. Qué duro, ¿verdad? Eso no es Dios también. Aquí está la autoridad de Jesús en el cielo, porque es su origen divino, todopoderoso, el creador es Dios de todas las cosas. Pero en la tierra, porque se encarnó, se materializó y venció la muerte. ¿Quién de aquí venció la muerte? O sea, a mí el chikungunya me tiene derribado. Me tiene pegado esto ya un mes. Una pura debilidad. Esa es la autoridad de Cristo. ¿Están conmigo ahí? Pregunta práctica, aunque no las puse ahí. ¿Aceptas la voluntad de Cristo? ¿Aceptas la autoridad de Cristo? Eres sujeto. Ahí está duro, ¿ah? Estás haciendo lo que tienes que hacer, cuando tienes que hacerlo y como debes hacerlo. O le estás ahí como, o sea, yo sí, pero lunes, martes me voy feriado, debo de hacer, obedezco miércoles, ahí voy, 3 de 2. No, demanda una sumisión completa al Cristo que te salva, pero que también es Señor, Salvador y es Señor. Número 2 es un tema riquísimo que vi en el texto, y aunque había estudiado este texto muchísimas otras veces, no sé por qué tanto saltó a mi vista el temor. Que tuvo miedo, que tuvieron temor. Y había una razón por el temor. Una era el temor a la tormenta. Después los discípulos también tuvieron temor de ¿quién es este? Después está el temor de los demonios diciendo, ¿llegó el juez? Antes de tiempo, ¿cómo era esto? Ellos mismos no entienden qué está sucediendo. Pero después también el temor de la gente en Gergesa diciendo, este hombre desconocido, ojo el temor de esto, que es un temor muy natural, le tememos a lo desconocido. Esta gente ve que este hombre manda cientos de cerdos y se tiran ahí. Esta gente, ¿quién es este hombre? No lo dejen entrar, no sabemos de dónde viene y por qué hace eso. ¿Qué es? Un mago, eso es un profeta. Entonces, algo que para mí vale la pena traer a una aplicación es este sentido, que es un concepto bíblico grande, fuerte, y es el concepto de vivir con temor de Dios. Una pregunta práctica. ¿Cuánto ves en la sociedad el temor de Dios? Voy a decirlo así, ahora que estamos en esta temporada tan bella y tan pasiva de la democracia costarricense y las discusiones políticas, ¿cuánto temor de Dios hay en nuestros dirigentes? Así, más o menos. Voy a ponerle un 1 ahí, porque uno quiere saber que tal vez se echa
una oracioncilla al inicio del día. El temor de Dios es aquello, y voy a tratar de explicarlo en dos vertientes, en dos formas. Puedes tener el temor a Dios porque sabes que hay un juicio inminente y estás fuera del orden de Dios, que era el temor que tenían los demonios, por si acaso, ¿verdad? Pero hay otro temor de Dios que está asociado con reconocer su autoridad y conocer quién es, y entonces ya eso no es un temor de miedo, es un temor reverente, porque reconozco la autoridad máxima, suprema de Dios. ¿Ven la diferencia en los dos temores? Está en el texto. Todo el tiempo en la Biblia vimos que aparece un ángel y entonces María tuvo temor. Y el profeta, cuando vino el mensaje de Dios, tuvo temor. Entonces es claro y es evidente que el temor con respecto, el hombre en esta sensación del temor con respecto a lo que ve, a lo que entiende o a lo que desconoce, es una reacción natural. Pero si conocemos a Dios, el temor no es el temor del miedo por el juicio y el castigo, sino un temor reverente que me produce obediencia, me produce adoración y me produce alabanza. ¿Ven la diferencia? ¿Cuál temor tienes? Ahora, aquí hay una cuestión histórica que ha pasado, y es que a muchos de nosotros nos criaron con el temor del castigo y el infierno. Y vaya al culto, porque si no, va para el infierno. Y en Semana Santa no coma carne, porque entonces había una intención, yo no creo que la intención sea mala, pero se abusó de mostrarnos a un Dios que castiga tanto, que nunca reconocí la autoridad, nada más me fui por el temor del castigo. Entonces no hago esto por convicción, ni por entendimiento, lo hago para que no me garroteen, ¿verdad? Y hay una diferencia gigante en esto. La invitación del cristianismo no es que te quedes con la imagen del Dios que es fuego consumidor. ¿Es Dios fuego consumidor? Sí. ¿Pero qué manifestó en Cristo? No es su gracia y su amor y su verdad. Y este salvoconducto, esta oportunidad, esta justificación, ese levantarnos de nuestros pecados y clavar esta deuda. Entonces es muy importante este entendimiento de la autoridad para que entonces el vivir en temor sea por reconocer quién es Él. Quiero leer un par de versículos. Uno está en Lucas y lo vamos a ver más adelante, donde Jesús le dice, por cierto, a sus discípulos y a los fariseos que estaban ahí, les voy a enseñar más bien a quién deben de temer. Teman al que puede dar muerte. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a Él deben temer. Aquí hay una discusión con respecto a los demonios también, que es otra enseñanza que creo que se pasó de tono en los 80s y 90s. Y era que usted se tropezaba, diablo cochino. Le agarraba como una tos de los vientos de diciembre, ya, diablo cochino. Y entonces inventaron todos los espíritus de todo. Espíritu de impuesto, espíritu de ronquido, ¿verdad? Porque no me deja dormir mi esposa. Espíritu de desobediencia. Entonces, espíritu. Entonces, ve qué interesante. Le tengo un temor a Dios porque me va a castigar. Y además, todos los días, de lunes a domingo, me estoy dando con los demonios y que la guerra espiritual. Y entonces pónganse en ropa militar y un montón de cosas. Y Cristo está, pero santo, yo ya no morí. Yo ya no triunfé. Y no me levanté. Para que vivas con el temor de lo que yo vencí y yo pisoteé. Y además, que se volvió una excusa para entonces dice, es que el diablo cochino, no ve que entonces ahora en la empresa dicen que devuelva la caja chica. ¿Cómo diablo cochino? ¿No fue usted cochino? El diablo ahí, él. ¿Cómo? ¿Yo por qué? ¿Otra vez? Entonces, ve qué interesante fue. Vayan al culto y crean en Dios, porque si no van para el infierno. Un temor y un miedo mal enseñado. Y por el otro lado es, cuidado porque los lunes Satanás, como los lunes de las gallinas ponen, Satanás se faja más. Era una cosa de verdad, complicada. Yo con 12, 13 años yo quería aprender y todo, entonces entre el miedo de, ¿verdad? Yo recuerdo campamentos donde la manera de comenzar el campamento es, vamos a declarar libertad y sacar demonios y todo, y uno con 12 años ahí con la bola de fútbol, pero ¿y la mejenga qué hora es? Yo quería el refrigerio. No, vamos a dar con el diablo ahorita. No, ¿cómo ve las carnes mías? Yo no puedo darme con el diablo. Entonces, tienes que aprender a quién temer. El hombre tiene la tendencia a temer a lo equivocado.
Y yo tengo un temor reverente por la palabra de Dios, la revelación de Dios y la persona de Cristo. Le entendí en su reconocimiento de autoridad, en el evangelio, en el mensaje, pero también me queda claro que hay una exigencia, una demanda que dice: vayan y hagan discípulos. A mí el temor a la oscuridad y a los espíritus, que por cierto no estoy diciendo que no existen o que no operan o que no influyen, lo que estoy diciendo es que no debería estar en su categoría número 1 de todos los días levantarse para agarrarse con los espíritus. A mí me da temor que el mandato de hacer discípulos y vivir para Cristo sea algo que yo no sea capaz de obedecer. ¿Por qué? Porque el día que me muera es Cristo el que tiene la potestad de acabar en lo que en algunos textos hablan de la segunda muerte. Y hay todo un tema aquí que tiene que ver con el tribunal de Cristo, creo que es Corintios que menciona este texto, y hay unas alusiones también en Apocalipsis de este juicio final. ¿Y quién es el juez? Si no es Cristo. Yo tengo miedo, temor reverente de estar delante de Él y no ser capaz de decir: no pude honrar tu autoridad. Estaba más por obedecer a la gente de la iglesia, obedecer a mis amigos, a mi familia o a la gente en la sociedad. Entonces aquí hay un llamado y estas cosas conectan claramente, ¿verdad? Vivir con un temor reverente viene de reconocer una autoridad de Cristo plena en nuestra vida. Un par de textos más de Deuteronomio, solo para tener esta idea de que esto del temor reverente está presente. Dice: y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? ¿Qué es lo que Dios pide? Dice el texto: simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. De todo lo que he dicho, si usted quiere llevarse una cosa, llévese ese. Dios Todopoderoso simplemente pide que le temas, que le ames y le sirvas. Eso es todo. No es que yo quiero ser pastor, quiero ser predicador, quiero ser... Ni se lo aconsejo además. Pero está diciendo que le temas, que le ames y le sirvas. Más adelante en ese mismo texto muy lindo, ahora en el 20:21 dice: teme al Señor su Dios, sírvanle, aférrense a Él y juren solo por su nombre. Él es motivo de su alabanza y Él es su Dios, el que hizo en su favor grandes y asombrosas, maravillosas maravillas que ustedes mismos presenciaron. Me encanta esto, porque traslapa esta idea a lo que pasaron los discípulos o el hombre endemoniado. Alaben porque cambió la tormenta. Y el asombro de Pedro y Juan y Felipe y todos los que estaban ahí era como wow. Y vino un temor de reverencia y decir: Jesús puede cambiar el forecast, ¿verdad? Puede cambiar la lluvia y el sol y lo demás. Y en Deuteronomio, interesante porque no había pasado la cruz. Quiere decir que el texto dice: por lo que ya has visto, por lo que ya ha pasado, témele y ámale. Y no había pasado la cruz. Quiere decir que está implícito que hoy para nosotros tenemos más de que estar maravillados y asombrados y temerosos para adorarle, para obedecerle, para reconocer su autoridad. Número 3, que es obvio. Ya ustedes saben por los puntos, ya ustedes saben, ¿verdad? Por dónde voy. Para el que reconoce la autoridad de Cristo y el que vive con temor de Dios, este llamado es innegable. Nací para ser testigo de Cristo. Y esta parte conecta con el mensaje que decía de que toda autoridad me es dada para enviarlos a ser discípulos. Y si hay un carácter esencial de ser discípulos, es ser testigo. José Pablo la semana pasada nos hablaba de esta idea de este sembrador generoso con la semilla de la palabra que va literal tirándola por todo lado. Y hablaba del enfoque de que la semilla es la palabra de Dios. Y hay un sentido evangelístico de compartir, de dar a conocer. Y queriendo explicar un poco, la idea de ser testigos es, en un juicio, es alguien que vio algo. Es alguien que presenció algo. Ahora, hay varios tipos de testigos. Yo puedo ser testigo de cosas en la vida de Dani que no me pasaron a mí. Yo fui testigo de su boda. Pero fui un testigo activo y partícipe de su boda, pues yo los casé. ¿Ve la diferencia? Entonces está el que lo vio, y participó. Casi que es culpa mía. Salado.
Pero está el testimonio de él, que él fue el que se casó. Los tres testimonios son distintos, ¿verdad? Porque vienen de diferentes momentos. Pero los tres testimonios hablan de, el evento aquí fue que Dani se casó. Que por cierto es un evento donde se conmemora a Dios en medio de todos. Entonces el testimonio es lo que has visto, lo que has presenciado, lo que has experimentado, en donde puedes reconocer a Cristo en tu vida y decir, como dijo el ciego, yo solo sé que yo no veía y ahora veo. Simple testimonio. Cuando Jesús llama a este endemoniado, le dice, ve y di todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Es como unas horas en la vida de él. Él dice, vaya y hable de esas 5 o 6 horas. Es tu vida, es tu testimonio, es tu experiencia. Ahora voy a hacer aquí un paréntesis para decir, esto no es para decir que tu historia o tu experiencia llega a un punto de revelación. No, hay que bajarle 3 rayitas. Siempre es la palabra de Dios revelada en el texto, el mensaje de Cristo, del Evangelio, en el entendimiento, pero claro, viene una realidad que es lo que yo he entendido y he experimentado. Que es lo que yo les decía de esta idea de solo entender un concepto, a que ese concepto sea una verdad viva en nuestras vidas. La palabra de Dios está para que sea una cuestión viva, no para que sea solo un concepto. Nosotros no queremos ser una iglesia de gente que maneja muchos conceptos, ¿verdad? Hay gente que maneja el concepto del ahorro y está quebrado, ¿verdad? Los doctores que entienden cómo funciona el cuerpo y las cosas que son buenas o malas dicen que el porcentaje de los profesionales que más fuman son los doctores. Manejan muy bien los conceptos, pero la vivencia y la práctica requiere un reconocimiento de autoridad, un temor de Dios y una obediencia a esto. Varias cosas que quiero reconocer aquí es reconocer quién es Cristo, que es el Evangelio, reconocer qué ha hecho en mi vida, tiene que ser evidente, y reconocer que nací para dar testimonio de Cristo y para la alabanza de su gloria. Estas 3 cosas llevan tiempo. Desde que usted pasa en su vida a reconocer quién es Cristo, hasta reconocer qué ha hecho en tu vida, hasta el reconocimiento de que tu vida toda es hecha para la alabanza de su gloria. Del primero al último hay una gran diferencia. Porque uno dice es que la vida es mía, Dios me la dio, pero es mía esencialmente, yo hago lo que quiero, vivo como quiero. Y entonces es este concepto de que yo soy cristiano, pero Dios es parte de mi vida. El Evangelio es una parte de mi vida, una parte de domingo, entre 10 y 12. Ese es Cristo en mi vida. Pero Cristo no murió en la cruz por una parte de su vida, ni por una parte de su tiempo, ni por una parte de sus bienes, ni para que apagues y prendas qué partes de tu vida tienen que ver con Él o no. Es que es toda nuestra vida que tiene que ver con Él. Mira, entonces estas 3 cosas son importantes. Lucas 1, del 3 al 4 son testimonios. Aquí quería ir a Lucas, porque es Lucas quien nos está dando testimonio. Los evangelios son testimonio, son los testigos, ¿verdad? Y Lucas, que va y pregunta, dice, por lo tanto yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado, habiendo indagado todas estas cosas con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Está haciendo un testimonio que hasta el día de hoy tiene un impacto en nosotros, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Tu testimonio afirma tu fe, pero afirma la fe de otros, y reta a la fe de otros que no han procedido a esa fe. Y Juan 1, 14 me encanta porque es el testimonio de Juan. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos, dice Juan, este es Juan el apóstol, contemplamos su gloria que corresponde al Hijo, lleno de gracia y de verdad. Esa idea de contemplar es ver, es palpar, es disfrutar, es aprovechar. Y ese mismo Juan, en Hechos 5:32, lo tienen apresado y está discutiendo con los fariseos y las autoridades judías de ese tiempo, y está diciendo, nosotros somos ¿qué? Testigos de estos acontecimientos, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Aquí a Jesús, Juan está diciendo, nosotros somos testigos del poder del mensaje del Evangelio. Y más adelante en el texto dice, nosotros no tenemos cómo callar lo nuestro para obedecer las voces. ¿Será que debemos obedecerles a ustedes primero antes que Dios? Conoce el tema de autoridad perfectamente. Un reto aquí que escribí ahí abajo es, esta idea de ser testigos es cuando aprendemos a vivir de tal manera que al contar nuestra historia de vida, el protagonista principal es Cristo. Para que eso pase quiere decir que su orgullo
se fue. Su idea de que usted es muy carga, muy inteligente, muy platudo, muy lo que sea, no es significativo realmente. Lo significativo es si yo puedo, al contar mi historia, que todo apunte a Él. ¿Usted alguna vez le ha pasado eso? Que si quiero contar esto, pero cuando me pongo a pensar, yo digo, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo sucedió aquello? ¿En qué momento yo alcancé cierta cosa? No fue Él siempre. ¿Cómo es que fui perdonado? Porque yo toqué a la puerta del Señor y lo madrugué un domingo. No fue Él siempre, no fue siempre su iniciativa. Es que los dones y los talentos, pero es que Él no te hizo, no te diseñó. Y aquí hay un valor importante de esto, porque a veces contar nuestra historia quiere poner en el centro a nosotros. Y yo creo que algo chiva, y a mí me ha pasado, tal vez yo con más facilidad, no facilidad, pero tal vez para mí en ciertas cosas parece más obvio, porque yo no tengo como un apellido bonito, así como que diga, no, es que este hombre tenía 3 o 4 cosas ganadas, o afirmadas, no. Mi educación es una educación ahí, bien, promedio. No me ponga divisiones y tablas, porque no respondo, no puedo, me trabo. ¿Sí me explico? O sea, yo fácilmente puedo reconocer que en mi vida la gracia de Dios es todo. Hay tan poco mérito en mí, de quién soy, qué hago y por qué hago lo que hago, que me da un sentido de humildad y de decir, sí, no, es que mi vida se ha tratado de Él. Y es la sensación de ya no vivo, ya no vivo yo, que vive Cristo en mí. Las cosas están siendo nuevas. Entonces cuando pienso en cosas tal vez de matrimonio, de mi familia, en mi casa, lo que veo son la intervención de Dios de formas que me decía, esta es la autoridad de Cristo y esta es la verdad de Cristo, afirmándome en muchas áreas. Quiero retarlos a que consideren qué nos modela Jesús, que debo creer o imitar de este texto. ¿Qué dije? Autoridad, temor de Dios y ser testigos de Cristo. Y obviamente, si estamos hablando de ser testigos, los invito a que compartan. ¿Quién en mi entorno necesita escuchar esto? ¿Y cómo puedo compartir esto en mi familia?